¿Qué pasa cuando una máquina ve un tablero de Go y decide romper lo que la humanidad creía imposible? Veremos cómo un algoritmo sin conciencia venció al campeón mundial en menos de una hora, mientras los mejores cerebros del planeta miraban en silencio. Descubrirás que esa victoria no fue un milagro, sino el resultado de millones de partidas jugadas en secreto, por una máquina que nunca había visto una partida humana. Entenderás que lo que ocurrió en ese tablero no fue un juego, fue la primera vez que una máquina superó un límite que la ciencia decía que tardaría décadas en cruzar. Esto es solo el comienzo. Empezamos. La inteligencia artificial no es ciencia ficción, es un sistema informático que aprende, decide y actúa sin que nadie le diga paso a paso cómo hacerlo. En 2016, un algoritmo llamado AlphaGo venció a Lee Sedol, campeón mundial de Go, un juego con más combinaciones posibles que átomos en el universo. Los expertos decían que eso no ocurriría en décadas, AlphaGo lo logró en minutos. Esa no fue una casualidad, fue la inteligencia artificial demostrando que puede superar lo que la mente humana considera imposible. La inteligencia artificial no es un robot con forma humana, no tiene conciencia, no siente, es un conjunto de algoritmos entrenados con millones de datos para reconocer patrones, predecir resultados y tomar decisiones. A diferencia de un programa tradicional, que sigue instrucciones fijas como una receta, la inteligencia artificial mejora con la experiencia. Cuanto más datos ve, más precisa se vuelve, eso se llama aprendizaje automático, o machine learning, y es la base de todo lo que hoy llamamos IA. Desde el asistente de voz que entiende tu pregunta hasta el sistema que detecta tumores en una radiografía con más precisión que un radiólogo. Su origen es técnico, no mítico, surgió en la década de 1950, cuando Alan Turing planteó la pregunta, ¿puede una máquina pensar? En 1956, en la conferencia de Dartmouth, un grupo de científicos acuñó el término inteligencia artificial y prometió crear máquinas con inteligencia humana. No lograron lo prometido, pero sí sentaron las bases. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Hoy, la inteligencia artificial no es un experimento de laboratorio, es el motor silencioso que mueve hospitales, escuelas, fábricas y carreteras. En medicina, detecta enfermedades antes de que el síntoma aparezca, en educación, adapta contenidos al ritmo de cada estudiante, en transporte, guía autos sin conductor. Pero no es neutral, la inteligencia artificial aprende de los datos que le damos, si esos datos contienen sesgos, por ejemplo historiales de contratación donde predominan hombres, la inteligencia artificial los reproduce y a veces los amplifica. Sus decisiones son opacas, nadie sabe exactamente por qué tomó una decisión, por eso se le llama caja negra. Y cuando se le da autonomía, como en armas autónomas o sistemas de justicia penal, surge la pregunta más urgente, ¿quién es responsable? Según la ONU, la inteligencia artificial podría aumentar la productividad global hasta un 14% para el año 2030. Pero el Foro Económico Mundial advierte, hasta 85 millones de puestos de trabajo podrían desaparecer para el año 2025. La inteligencia artificial no reemplaza solo tareas repetitivas, reemplaza juicios, reemplaza decisiones, reemplaza humanos. La inteligencia artificial no es un futuro lejano, es el presente que ya decide por nosotros. Y lo hace mejor, más rápido, más frío. La pregunta no es si funciona, la pregunta es, ¿quién controla a quién? La inteligencia artificial no es magia, es matemática en movimiento. Es un sistema informático que aprende de datos, no de instrucciones. No sigue reglas fijas como un programa tradicional, se entrena, se equivoca, se ajusta y vuelve a intentarlo hasta que detecta patrones que los humanos ni siquiera ven. La inteligencia artificial no piensa como nosotros, pero decide como nosotros, y a veces, mejor. En 2016, la inteligencia artificial dio un salto que conmocionó al mundo. AlphaGo, un sistema desarrollado por DeepMind, venció a Lee Sedol, campeón mundial de Go, un juego con más combinaciones posibles que átomos en el universo conocido. Los expertos decían que esto era imposible dentro de décadas. La inteligencia artificial lo logró en años, no porque memorizara jugadas, sino porque analizó millones de partidas, aprendió estrategias no escritas y creó movimientos que ningún humano había imaginado. La inteligencia artificial no copia. Inventó. Esa capacidad de aprender sin reglas predefinidas es su característica más revolucionaria. Mientras un programa clásico ejecuta órdenes como un robot programado, la inteligencia artificial se adapta. En medicina, analiza miles de escáneres para detectar tumores antes que un radiólogo. En finanzas, predice caídas del mercado con base en patrones ocultos en transacciones. En transporte, guía autos autónomos que deciden en milésimas de segundo. La inteligencia artificial no sigue un manual. Construye su propio manual, con cada dato que ingresa. Pero ese mismo poder es su mayor peligro. La inteligencia artificial no tiene conciencia. Tampoco moral. Solo patrones.
En 2018, un algoritmo de contratación de Amazon descartaba currículums de mujeres porque, históricamente, los candidatos seleccionados habían sido hombres. La inteligencia artificial no era sexista. Solo era fiel a los datos. Y esos datos reflejaban una realidad humana injusta. La inteligencia artificial no inventa prejuicios. Los hereda. Y ahí está la caja negra. Muchos sistemas de inteligencia artificial no explican cómo llegan a una decisión. Un juez no sabe por qué un algoritmo recomendó una pena más larga. Un médico no entiende por qué un diagnóstico fue descartado. La inteligencia artificial no da razones. Solo resultados. Y cuando esos resultados afectan vidas, libertad, salud, empleo, la falta de transparencia no es un error técnico. Es una falla ética. La inteligencia artificial no es mala. Pero no rinde cuentas. Cuando se le da autonomía, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve jurídica y moral. En armas autónomas, la inteligencia artificial identifica objetivos y dispara sin intervención humana. ¿Quién es responsable si mata a un civil? El programador. El militar que la desplegó. ¿El algoritmo que confundió una mochila con un arma? Nadie lo sabe. La inteligencia artificial no tiene culpabilidad. Pero sus decisiones tienen consecuencias. Y esas consecuencias caen sobre humanos. La ONU estima que la inteligencia artificial podría aumentar la productividad global hasta 14% para el año 2030. El Foro Económico Mundial advierte, hasta 85 millones de puestos de trabajo podrían desaparecer para el año 2025. No solo los repetitivos. Los de juicio. Los de análisis. Los de empatía. La inteligencia artificial ya reemplaza a analistas financieros, redactores de informes, operadores de call centers, incluso a algunos psicólogos clínicos. No porque sea más humana. Porque es más rápida, más barata, y no se cansa. Si una máquina diagnostica con 98% de precisión, ¿por qué confiar en un médico con 92%? Si un algoritmo evalúa riesgos crediticios sin prejuicios, aunque los tenga, ¿por qué seguir con los humanos? La pregunta no es si la inteligencia artificial funciona. Funciona. Mejor que nosotros en muchos aspectos. La pregunta es, ¿quién controla a quién? ¿Quién decide qué datos se usan? ¿Quién define qué es eficiencia? ¿Quién responde cuando falla? La inteligencia artificial no es un instrumento neutral. Es un espejo. Y en ese espejo, vemos no solo lo que podemos hacer, sino lo que somos. Y lo que elegimos tolerar. La inteligencia artificial no es magia. Es matemática alimentada con datos, y esos datos vienen de nosotros. Desde 1956, cuando el término fue acuñado en Dartmouth, la inteligencia artificial ha dejado de ser teoría para convertirse en un agente activo en la vida cotidiana. Diagnostica cáncer con 98% de precisión, decide quién recibe un préstamo, guía automóviles sin conductor, y en 2016, venció al campeón mundial de Go, Lee Sedol, en un juego que lleva 2500 años de historia. AlphaGo no calculó movimientos. Aprendió de 30 millones de partidas humanas, luego se superó a sí misma. Eso es inteligencia artificial, no sigue reglas. Las crea. No es neutral. La inteligencia artificial refleja los sesgos que le enseñamos. Un algoritmo de contratación usado por Amazon, entrenado con currículos de 10 años, penalizaba candidatas por mencionar club femenino de ajedrez. La inteligencia artificial no inventó esos sesgos. Los amplificó. Y lo hizo con la autoridad de la precisión estadística. La ONU estima que para 2030, la inteligencia artificial podría aumentar la productividad global en un 14%. Pero el Foro Económico Mundial advierte, hasta 85 millones de empleos podrían desaparecer para 2025. No son solo trabajos manuales. Son radiólogos, analistas financieros, redactores legales. La inteligencia artificial no reemplaza tareas. Reemplaza juicio. Y cuando falla, como cuando un sistema de diagnóstico omite un tumor porque su entrenamiento se basó en imágenes de piel clara, nadie responde. No hay un responsable. Solo un código. Solo un modelo. Solo un promedio. La pregunta no es si la inteligencia artificial funciona. Funciona mejor que nosotros en cálculos, patrones, velocidad. La pregunta es, ¿quién decide qué es mejor? ¿Quién elige qué datos son válidos? ¿Quién acepta que una máquina decida quién vive, quién trabaja, quién recibe crédito? La inteligencia artificial no tiene intención. Pero quienes la diseñan, entrenan y despliegan sí la tienen. Y sus decisiones se codifican en algoritmos que nadie entiende del todo. Caja negra, la llaman. Pero no es negra. Es transparente, refleja lo que hemos tolerado, lo que hemos ignorado, lo que hemos normalizado.
La inteligencia artificial se recordará no por sus logros técnicos, aunque impresionen, sino por lo que reveló de nosotros. Por cómo priorizamos eficiencia sobre justicia. Por cómo confiamos en un porcentaje antes que en una conciencia. Por cómo dejamos que lo que calcula una máquina se convirtiera en lo que decide la sociedad. En 2040, los historiadores no verán el primer robot cirujano. Verán el momento en que dejamos de preguntar, ¿está bien esto?, y empezamos a decir, la IA lo dijo. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.